Entré en la entrada de la casa de mis padres conduciendo mi Tesla y agarrando el volante un poco más de lo necesario. La gran casa suburbana se veía exactamente igual que siempre. El césped estaba perfectamente cuidado, el revestimiento exterior era de un blanco impoluto y había esos ridículos gnomos de jardín que tanto le gustaban a mi madre, Eleanor. Me llamo Olivia Mitchell. Tengo 32 años y soy la directora ejecutiva de Innovate Tech, una empresa de desarrollo de software que fundé desde cero y que ahora es una empresa respetada en el sector. Sin embargo, mientras estaba allí sentada, con el regalo envuelto en el asiento del copiloto, me sentí como si tuviera 16 años otra vez, insuficiente, inadecuada, siempre decepcionada. El 60º cumpleaños de mi madre merecía mi presencia, a pesar del nudo que se me formaba en el estómago. Respiré hondo, cogí mi bolso y el cuadro cuidadosamente envuelto que mi madre había admirado una vez en una galería, pero que no se había atrevido a comprar, y salí a la puerta principal. Mi padre, Richard, abrió la puerta antes de que pudiera llamar al timbre. Su alta figura bloqueaba la entrada y sus ojos me escrutaron de inmediato con esa mirada crítica que me resultaba tan familiar. «Llegas tarde», dijo con tono seco. Aunque solo había llegado 10 minutos después de la hora acordada. «¿No te has molestado en arreglarte para el cumpleaños tan importante de tu madre?», añadió mirando mi traje de pantalón de diseño que había costado más que su primer coche. Antes de que pudiera responder, apareció mi madre detrás de él con el rostro iluminado. «Olivia, has venido». Empujó a mi padre para abrazarme, mostrando una felicidad genuina pero nerviosa. Por encima de su hombro, vi la pared del pasillo cubierta de fotos familiares. Había fotos de su graduación, de la ceremonia de entrega de premios, de Rebeca con sus amigos de la universidad. La única foto mía era del instituto, antes de malgastar mi potencial en informática. Mi padre me quitó el regalo de las manos con una mirada desdeñosa. «Otra compra extravagante para compensar tu ausencia». El comentario me dolió, pero no esperaba otra cosa. Mientras mi madre me conducía hacia el salón lleno de familiares, la voz de mi padre me detuvo en seco. «Olivia, después de todos estos años, sigo sin entender por qué insistes en venir a estas reuniones. No tienes tu lugar aquí». No eran nuevas, pero aún tenían el poder de herir profundamente. Enderecé los hombros y seguí a mi madre, decidida a soportar las próximas horas por ella. Las fotos familiares se difuminaban a mi paso, cada una de ellas un recordatorio de mi lugar en la jerarquía familiar. Mi lugar estaba al frente de una mesa de conferencias, dirigiendo a 75 empleados talentosos. Pero en esta casa siempre sería la hija que decepcionó a su familia al elegir el camino equivocado. Sin embargo, enderecé la espalda y preparé mi sonrisa profesional, la que había cerrado acuerdos millonarios. Podría sobrevivir a la desaprobación de mi padre una noche más. De niña, en nuestro barrio de clase media de Boston, las expectativas de mi padre moldearon la dinámica familiar como si fuera granito. Richard Mitchell, un respetado contable y pilar de la comunidad, tenía unas ideas claras sobre sus hijas, y yo fracasaba constantemente a la hora de cumplir su plan. Nuestra modesta casa colonial de 2 pisos funcionaba bajo su autoridad incuestionable, con mi madre Eleanor, una antigua profesora de primaria que había abandonado su carrera por insistencia suya para mantener el hogar perfecto que exigía. Mi hermana Rebeca, 4 años menor, aprendió rápidamente a manejar sus expectativas, eligiendo la carrera de finanzas que él aprobaba, y absorbiendo sus valores tradicionales como una aprendiz devota. Todavía recuerdo mi proyecto de ciencias de 11º grado, que ganó el concurso nacional.
La llamada llegó durante la cena. Había conseguido una beca y un reconocimiento en Washington. Mi padre asintió, miró su reloj y dijo que teníamos que darnos prisa si queríamos llegar a tiempo al recital de baile de Rebecca. Él y mi madre asistieron a la actuación y me dejaron en casa para celebrarlo en silencio, ya que el concurso era especialmente importante. Mi madre me pasó un pequeño pastel más tarde esa noche, con los ojos llenos de disculpa, pero sin decir nada al respecto. Las solicitudes para la universidad se convirtieron en un campo de batalla. Mi padre insistía en que estudiara empresariales o derecho, mientras que yo quería estudiar informática. Los ordenadores son para chicos y hombres antisociales que triunfan en los negocios de verdad, me informó durante la cena del domingo, mientras Rebecca observaba en silencio y enumeraba las opciones profesionales aceptables para las mujeres Mitchell. Recibí la admisión en el programa de informática del MIT la misma semana que Rebecca trajo a casa un boletín de notas perfecto de su prestigioso instituto privado. Mi sobre permaneció sin abrir durante la cena de celebración de sus logros. El día de acción de gracias de mi último año pasó a la historia familiar por todas las razones equivocadas. Había pasado meses desarrollando un plan de negocio para una empresa emergente de software, y había conseguido el interés inicial de 2 inversores ángeles que veían potencial en mi plataforma de aprendizaje adaptativo. Cuando anuncié mis planes tras la graduación, mi padre se puso rojo como un tomate. ¿Jugar con ordenadores en lugar de construir una carrera respetable?, preguntó incrédulo. ¿Fingir ser una mujer de negocios sin ninguna formación empresarial?, añadió mi madre, intentando calmar los ánimos y sugiriendo que mi afición podría conducir a una carrera adecuada. Rebecca estudiaba su plato, incómoda, pero en silencio. Cuando terminamos la comida, mi padre declaró que no iba a malgastar dinero apoyando delirios empresariales. El día de la graduación fue una celebración mínima, y mi padre comentó que pronto descubriría el mundo real. Mis primeros años 20 transcurrieron con un contacto familiar limitado, con visitas obligatorias en vacaciones que inevitablemente concluían con mi padre preguntándome cuándo iba a madurar y encontrar un empleo de verdad. Mi madre, que siempre había sido pacificadora, seguía llamando cada semana, pero sin cuestionar nunca sus valoraciones sobre mis decisiones. Rebecca se acercaba de vez en cuando, a veces como aliada, y otras disfrutando de su estatus privilegiado. Nuestra relación se complicaba por la sombra de las claras preferencias de nuestro padre. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios predecibles de resistencia. Mis crecientes éxitos empresariales se minimizaban sistemáticamente, mientras que los logros convencionales de Rebecca se celebraban con fastuosidad. A pesar de todo, construí mi empresa con una determinación feroz. Cada comentario despectivo de mi padre se transformaba en combustible para pasar noches en vela programando, presentando mi proyecto a inversores escépticos y reuniendo poco a poco al equipo que ayudaría a que la innovación tecnológica se convirtiera en el éxito que nadie en mi familia se molestaba en reconocer. La semana antes de la celebración del cumpleaños de mi madre, recibí una llamada suya mientras revisaba las previsiones trimestrales en mi oficina del centro. «Por favor, ven, Olivia», suplicó con esa mezcla de esperanza y resignación. Significaría mucho para mí tener a mis 2 hijas allí. Creo que esta vez podría ser diferente. La misma promesa que me había hecho antes en innumerables reuniones familiares que terminaban con yo luchando por contener las lágrimas durante el trayecto a casa. Casi la rechacé automáticamente, hasta que añadió:
Ya tengo 60 años y no sé cuántos cumpleaños más podremos celebrar juntas. Tal vez se tratara de manipulación emocional, pero eficaz al fin y al cabo. Mi terapeuta, la doctora Landau, había dedicado nuestra sesión del martes a ayudarme a establecer límites para la visita. Puedes asistir sin aceptar el maltrato, me recordó. Tu éxito existe independientemente del reconocimiento de tu padre. La noche antes de la fiesta, me pasé más tiempo delante del armario deliberando del que había dedicado al anuncio de la salida a bolsa de mi empresa. Un atuendo demasiado informal demostraría que no respetaba la ocasión. Si iba demasiado formal, podrían acusarme de presumir. Finalmente, elegí un traje pantalón azul marino con joyas mínimas, un look profesional sin ostentación. Los 30 minutos que tardé en llegar a las afueras, me parecieron como cruzar a territorio extranjero. Los lugares familiares me traían recuerdos de viajes en coche llenos de lágrimas en mi adolescencia, y de arrebatos cuando era una joven adulta. A medida que avanzaba por barrios que no habían cambiado desde mi infancia, las casas se hacían más grandes y más separadas, conservando la misma conformidad que mi padre atesoraba. Los vehículos de lujo se alineaban en las entradas y en la calle. Había un Lexus de mi primo James, un Mercedes de mi primo James, los coches de los miembros de la familia que habían elegido caminos aprobados. Mi Tesla, aunque más caro que la mayoría, sería descartado como un juguete tecnológico en lugar de un símbolo de éxito. Las técnicas de respiración que me había recomendado mi terapeuta apenas calmaron mi corazón acelerado al acercarme a la puerta principal. La crítica de mi padre comenzó de inmediato. Sus ojos catalogaban los defectos percibidos antes de que su boca formara palabras. ¿No te molestaste en llegar a tiempo?, preguntó en lugar de hola, aunque solo. Había llegado 10 minutos después de la hora indicada en la invitación. Examinó mi atuendo, cuidadosamente elegido, con evidente decepción, como si hubiera incumplido deliberadamente alguna norma no especificada sobre vestimenta. El resto de la familia me recibió con el entusiasmo excesivo que siempre seguía a la frialdad de mi padre. La tía Margaret me abrazaba con demasiada fuerza, y el tío Paul alababa mi trabajo en informática sin tener ni idea de lo que hacía. Mis primos se lanzaron inmediatamente a hacerme preguntas sobre mi vida personal en lugar de sobre mi trayectoria profesional. ¿Aún no te has casado? ¿No tienes hijos? Trabajas demasiado y no tienes vida propia. Con cada pregunta, enfatizaban las deficiencias percibidas en lugar de mis elecciones. Mi madre, nerviosa, no dejaba de intervenir para ofrecer bebidas y elogiar mi aspecto, con su papel de pacificadora tan arraigado como siempre. Acepté una copa de vino blanco para calmar los nervios y la bebí lentamente mientras observaba cómo mi padre entretenía a un grupo de parientes con historias sobre el reciente ascenso de Rebecca en su empresa financiera. Siguiendo la tradición familiar de excelencia, sonreía ampliamente, evitando deliberadamente reconocer mi presencia. Las paredes del salón mostraban la historia visual de las prioridades familiares. Fotos de la graduación de Rebecca, desde la licenciatura hasta el máster. Fotos del compromiso de Rebecca, de una relación que finalmente había terminado. Fotos de las vacaciones de Rebecca con nuestros padres en Cape Cod el verano pasado. Mi foto de graduación brillaba por su ausencia, al igual que cualquier prueba del éxito de Innovate Tech, o del reciente artículo de la revista de negocios que destacaba nuestro enfoque innovador del software educativo. Mi sobrina Sofía, de 5 años, hija de mi primo James, me tiró de la manga con inocente curiosidad. «Tía Olivia, ¿qué es una directora ejecutiva?», preguntó, aparentemente tras haber oído algo.
Antes de que pudiera responder, mi padre intervino suavemente. Es solo un título elegante que utilizan algunas empresas, cariño. No es nada importante. ¿Has visto el postre que ha hecho tu abuela? Su respuesta era tan ensayada que parecía natural, pero reconocí el patrón establecido durante décadas de minimizar mis elecciones y logros. La puerta principal se abrió en un momento teatral, atrayendo toda la atención hacia la llegada de mi hermana Rebeca. A sus 28 años, seguía siendo la encarnación física de los valores de nuestro padre, vestía con buen gusto, con un vestido caro pero conservador. Su cabello rubio estaba peinado con un corte bob perfecto y liso, y el maquillaje resaltaba su belleza natural sin resultar demasiado obvio. Perdón por llegar tarde, anunció, apartándose para dejar ver a un hombre alto, de ojos inteligentes y postura segura. Este es Daniel, mi novio desde hace 2 meses. El universo tiene un sentido del humor particular, uno que rara vez había apreciado hasta ese momento. Detrás de mi expresión cuidadosamente controlada, mi mente procesaba la coincidencia imposible que se estaba desarrollando en la sala de estar de mis padres. Daniel Parker, mi jefe de desarrollo de software, el brillante programador que había contratado 6 meses antes y cuyas innovaciones en su equipo habían asegurado nuestro último contrato por valor de millones, estaba en el salón de mi padre, de la mano de mi hermana. Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente al verme. Su formación profesional le ayudó a mantener la compostura, aunque la sorpresa se reflejó en su rostro. Señor Mitchell, dijo automáticamente, con el tono que utilizaba en las reuniones de la junta directiva, olvidando por un momento el lugar en el que nos encontrábamos. No esperaba verte aquí. La confusión se manifestó en su ceño. ¿Se conocen?, preguntó mirándonos con los ojos entrecerrados. Rebeca se rió ligeramente apretando el brazo de Daniel. No seas tonto. No es posible. Estaba a punto de presentarlos. Daniel carraspeó. La ética profesional. Claramente, luchaba contra la incomodidad, ya que mi Daniel también trabaja en tecnología. Mi padre interrumpió, descartando la conexión como trivial antes de que Daniel pudiera explicar nuestra relación profesional. Aunque en una empresa real con una estructura adecuada, no en una startup. El menosprecio hacia mi ámbito profesional me dolió a pesar de mis años de experiencia. Rebeca arrastró a Daniel hacia la mesa de las bebidas, aparentemente ajena a la mirada significativa que me lanzó, llena de respeto y diferencia profesional que confundió a todos los demás en la sala. Mi padre centró toda su atención en mí cuando llegaron todos los invitados. Si dedicaras menos tiempo al trabajo y más a socializar como tu hermana, quizá también encontrarías a alguien, comentó, señalando a Rebeca y Daniel. Ella entiende el equilibrio. Tú siempre has estado obsesionado con esos ordenadores, continuó, cada palabra dirigida con precisión calculada. Rebeca se ha construido una vida con espacio para las relaciones y la carrera profesional, pero tú te has aislado con tu fantasía de ser director general. Mi madre intervino con una alegría desesperada anunciando que había que reponer las bebidas y los aperitivos, interponiéndose físicamente entre nosotros. Al otro lado de la sala, Daniel intentaba participar en la conversación de Rebeca, mientras yo le lanzaba miradas ocasionales, claramente incómodo con la dinámica que estaba presenciando. Capté un momento de confusión en el rostro de Rebeca al notar su comportamiento inusual, y su evidente respeto hacia su hermana, a la que normalmente menospreciaba. Daniel intentó intervenir cuando mi padre repitió en voz alta una anécdota familiar que resaltaba uno de mis fracasos adolescentes en contraste con el éxito de Rebeca. Pero Rebeca lo redirigió sutilmente,
sin saber de nuestra conexión profesional. La tensión aumentó hasta que mi padre pronunció la frase que se había convertido en su veredicto final, sin ser consciente del impacto que tendría en nuestra audiencia actual. Nunca has pertenecido a esta familia, Olivia. Nuestros valores, nuestras tradiciones, has rechazado todo lo importante para convertirte en lo que crees que eres. Mantuve la compostura profesional, la misma expresión tranquila que me había servido en negociaciones hostiles y en difíciles reuniones de la junta directiva. Mientras reflexionaba sobre si asistir había sido otro error más en una vida de intentos por salvar una brecha insalvable con mi padre, la expresión de Daniel se ensombrecía con cada comentario despectivo, ya que su conocimiento de mis logros profesionales reales creaba una disonancia cognitiva frente al persistente menosprecio de mi padre. Las palabras despectivas me transportaron mentalmente al día de mi graduación universitaria, de pie con mi toga y mi birrete, mientras él examinaba mi diploma de informática con el entusiasmo que normalmente se reserva para el correo basura. Un desperdicio de potencial, declaró, y ya estaba discutiendo la próxima elección de universidad de Rebeca durante la cena de esa noche. Esas palabras me siguieron hasta mi primer apartamento diminuto en un barrio dudoso, y me motivaron a trabajar hasta altas horas de la noche en mi trabajo de programador principiante en una empresa emergente tecnológica en apuros, donde absorbí todo lo relacionado con las operaciones comerciales mientras desarrollaba mis propias ideas después del trabajo. Los fines de semana y las tardes se esfumaban en sesiones de programación y perfeccionamiento del plan de negocio. Sacrifiqué mi vida social por una visión que me mantenía despierta hasta el amanecer. La primera reunión con los inversores sigue viva en mi memoria. Mis manos temblaban ligeramente mientras presentaba mi proyecto a 4 inversores de capital riesgo, todos ellos 20 años mayores que yo, y con caras impasibles, que claramente dudaban de que una mujer de 23 años pudiera crear la plataforma de software educativo que había imaginado. Solo uno, Morgan Frerideland, vio el potencial más allá de mi edad y mi género, y me proporcionó el capital inicial que me permitió dejar mi trabajo diario y dedicarme a Innovate Tech a tiempo completo. Los primeros días demostraron que el escepticismo de mi padre no era del todo infundado. Perdimos nuestra primera oficina cuando se rompió un contrato prometido. Trabajamos en varias cafeterías para ahorrar los fondos que se agotaban y me preguntaba si tendría que volver a casa y enfrentarme a su satisfecho, te lo dije. Contratar a mi primer empleado fue emocionante y aterrador a la vez, sabiendo que la subsistencia de otra persona dependía de mi visión y liderazgo. El momento decisivo llegó con la llegada de nuestro primer cliente importante, un sistema escolar privado progresista dispuesto a implementar nuestra plataforma de aprendizaje adaptativo en todo su plan de estudios. La validación llegó con los datos reales de los usuarios, que mostraban mejoras significativas en la participación y el rendimiento de los estudiantes, lo que atrajo la atención de instituciones educativas más grandes. Para crecer, necesitábamos una oficina más grande, programadores adicionales, personal de ventas y apoyo administrativo. Cada contratación representaba una oportunidad y una responsabilidad que me mantenía despierto la mayoría de las noches. Entre los cientos de entrevistas que había realizado, destacó la de Daniel Parker hace 6 meses. Su currículum incluía credenciales impresionantes de Google y 2 startups de éxito, pero fueron sus preguntas reflexivas sobre la visión de nuestra empresa y sus sugerencias innovadoras para nuestros productos principales las que me convencieron para crear un puesto específico para su talento. Su tranquila confianza y su evidente brillantez técnica lo convirtieron en un activo inmediato.
La productividad de su equipo aumentó un 40% en su primer trimestre. Rápidamente ascendió hasta liderar nuestro equipo de desarrollo de software, compuesto por 12 personas. Su enfoque colaborativo y su capacidad para resolver problemas lo convirtieron en una pieza esencial para nuestras operaciones. Las sesiones estratégicas nocturnas en las que las soluciones innovadoras de Daniel salvaron en repetidas ocasiones proyectos desafiantes contrastaban fuertemente con la creencia persistente de mi padre de que yo solo estaba jugando a ser empresaria. Nuestro contrato más reciente se consiguió en gran parte gracias a las innovaciones técnicas de Daniel, que habían elevado los ingresos anuales a $15 millones, y habían hecho necesaria la ampliación de la plantilla a 75 empleados. La foto de mi empresa con el titular, "La tecnología innovadora revoluciona el software educativo bajo el liderazgo de Mitchell", apareció en la ceremonia de entrega de los premios empresariales del mes pasado, lo que generó correos electrónicos de felicitación de compañeros del sector. Pero mi familia guardó silencio. En retrospectiva, resultaba absurdo que nunca hubieran relacionado al Daniel profesional con el Danny de Rebeca. Usaba su apodo en nuestras escasas conversaciones, y mi padre nunca había mostrado suficiente interés en mi empresa como para preguntarme por los empleados clave o la estructura directiva durante nuestras raras interacciones familiares. El contraste entre el respeto profesional que me había ganado y la persistente menosprecio en las reuniones familiares creaba una disonancia cognitiva que la terapia aún no había logrado resolver por completo. En mi mundo profesional, era una directora ejecutiva respetada, cuyas opiniones daban forma a los debates del sector y cuyo liderazgo inspiraba lealtad. En casa de mis padres, seguía siendo la hija decepcionante que había rechazado los caminos tradicionales por una afición por los ordenadores que él no podía comprender ni valorar. El anuncio de mi madre de que la cena estaba lista interrumpió mis reflexiones, con su voz cargada de una alegría forzada que delataba la tensión creciente. El comedor era el reflejo de sus mejores esfuerzos. La antigua mesa de cerezo estaba extendida en toda su longitud. Su preciada vajilla de porcelana y cristal estaba perfectamente dispuesta. Flores frescas adornaban el centro de la mesa, entre candelabros de plata que solo se sacaban para celebraciones importantes. Un plano de los asientos escrito a mano revelaba la capitulación de mi madre ante la jerarquía familiar. Mi padre ocupaba el puesto de honor en la cabecera, con Rebeca y Daniel a su lado. En cambio, a mí me habían relegado al extremo más alejado, junto a parientes lejanos que apenas me conocían. La mesa estaba decorada con los preparativos para su día especial, aunque mi padre controlaba el orden en que se servían con su característica autoridad, comenzando con generosos elogios hacia Rebeca por su reciente ascenso. Continuando con la tradición familiar de excelencia, brindó mientras los miembros de la familia murmuraban su aprobación. No mencionó a Innovate Tech en su relato familiar de logros. El éxito de la empresa y mi liderazgo se omitieron deliberadamente de la narración familiar. Daniel se movía incómodo junto a Rebeca, con una expresión que revelaba su creciente malestar por el trato despectivo hacia su superior profesional. Cuando la conversación se centró en la evolución profesional, Daniel intentó mencionar el reciente éxito de Innovate Tech, pero mi padre lo interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. La plataforma de software educativo que ha desarrollado la señora Mitchell ha revolucionado. Mi padre le interrumpió suavemente, suponiendo que Daniel se refería a sus propios logros. Sí, nos encantaría saber más sobre tu puesto en Westbrook Systems. Daniel, Rebeca nos ha dicho que vas por buen camino para ascender.
La confusión silenció momentáneamente a Daniel antes de que Rebeca le susurrara algo al oído, aparentemente para aclarar el malentendido sin revelar nuestra conexión real. Mi madre, intentando corregir suavemente el rumbo, me preguntó directamente por el trabajo mientras me pasaba las verduras asadas. ¿Cómo va tu negocio de informática, querido? Antes de que pudiera responder, mi padre intervino con su habitual desdén. No necesitamos aburridas charlas sobre videojuegos esta noche, Eleanor. Es tu cumpleaños. Su cambio de tema acalló eficazmente cualquier discusión sobre mi vida profesional, mientras Rebeca intentaba disipar la creciente tensión con una risa nerviosa. La expresión de Daniel reflejaba una sorpresa cada vez mayor ante la persistente indiferencia de mi padre hacia un exitoso director ejecutivo cuya empresa había sido valorada recientemente en más de $60 millones. Mi tía Patricia, que había captado fragmentos de los comentarios anteriores de Daniel, preguntó inocentemente por mi empresa, mostrando un interés genuino al oír términos como revolucionario y líder en la industria. Mi padre volvió a desviar la conversación hacia los logros de Rebeca con habilidad, detallando su reciente éxito en la gestión de proyectos. Mientras mi contribución a la industria tecnológica seguía ignorada deliberadamente, la tensión se fue acumulando a lo largo de varios platos y cada intento de incluir mis logros profesionales era hábilmente desviado por mi padre, que ejercía un control conversacional. Daniel mantenía un contacto visual intermitente a través de la mesa, con una expresión que transmitía respeto profesional y apoyo personal, lo que contrastaba fuertemente con la dinámica familiar que se desarrollaba a nuestro alrededor. El momento del pastel de cumpleaños cristalizó décadas de posicionamiento familiar. Mi madre soplaba 60 velas mientras mi padre orquestaba las fotos familiares y excluía sutilmente a mi madre de la posición central. Rebeca, ponte más cerca de tu madre, le indicó a Daniel. Tú, junto a Rebeca, James y Sofía, al otro lado. No me indicó dónde colocarme, por lo que acabé en la periferia, una representación visual de mi familia. Mantuve la compostura profesional mientras luchaba contra una emoción inesperada. La sonrisa ensayada que me había ayudado a superar difíciles negociaciones comerciales, se desplegó ahora en la cena de cumpleaños de mi madre. Algo cambió dentro de mí mientras veía a mi padre controlar la conversación una vez más, una resolución que se había forjado tras décadas de menosprecio, y que sugería que tal vez había llegado el momento de redefinir estas relaciones en mis propios términos, en lugar de aceptar el papel que me habían asignado desde la infancia. La oportunidad de tener una conversación privada surgió de forma inesperada durante la recogida del postre, cuando mi madre pidió ayuda en la cocina mientras el resto de la familia se trasladaba al salón para tomar el café. Daniel apareció a mi lado con una pila de platos de postre y una expresión que denotaba la necesidad de hacer una aclaración profesional. Señora Mitchell, quiero disculparme por no haber mencionado antes mi relación con Rebeca. Empezó cuando nos quedamos solos en la cocina, con voz baja y profesional. Nunca se me ocurrió la conexión, ya que ella siempre te llamaba y hablaba muy poco de tu vida profesional. Su sincera incomodidad reflejaba el dilema ético de salir con la hermana de su director general sin revelarlo, aunque la política de la empresa exigía informar de tales relaciones. Solo llevamos 2 meses saliendo, continuó colocando los platos con cuidado junto al fregadero. La relación se ha vuelto seria recientemente, pero no conecté hasta verte aquí esta noche. Su expresión cambió a una que reconocí de las reuniones de la junta directiva, respetuosa, pero directa.
Quiero asegurarle que siempre he admirado enormemente tu perspicacia empresarial y tu liderazgo. Lo que ha logrado tu empresa en el ámbito de la tecnología educativa es extraordinario. El reconocimiento profesional en este ámbito personal creó una disonancia cognitiva tras las horas de rechazo de mi padre. Aún así, estoy comprometido a mantener los límites profesionales adecuados pese a esta conexión personal. Daniel, claramente preocupado por las posibles complicaciones, añadió. Rebeca y yo hemos hablado de mantener nuestra relación totalmente separada de los asuntos laborales. Se me escapó mi máscara profesional por un momento, dejando entrever una vulnerabilidad poco habitual. Te lo agradezco, Daniel. No es la primera vez que mi familia malinterpreta mis contribuciones profesionales. Su expresión cambió, conectando la dinámica familiar observada con una nueva comprensión. Rebeca describe a tu familia de manera muy diferente, dijo con cautela. Ella no parece reconocer él. Hizo una pausa para buscar una forma diplomática de expresarlo. El contraste entre cómo se reconocen tus logros. Un pequeño ruido en la puerta reveló que mi madre estaba allí, con varios vasos vacíos en la mano y una expresión que indicaba que había escuchado lo suficiente para comprender la situación. ¿Trabajas para Olivia?, preguntó directamente a Daniel, con voz que denotaba auténtica sorpresa por su empresa informática. La conversación a tres bandas que siguió reveló la impactante ignorancia de mi madre sobre mi situación profesional real. Eres el jefe de Daniel, repitió, dejando los vasos en la mesa mientras esta información reorganizaba su comprensión. La empresa que has fundado da trabajo al novio de Rebeca. De repente, se le llenaron los ojos de lágrimas. Richard nunca mencionó que tu empresa tuviera tanto éxito. La admisión de su complicidad surgió lentamente, tras décadas de permitir que la narrativa de mi padre prevaleciera sin cuestionamientos. Siempre supe que hacías algo con computadoras, pero Richard decía que era solo una pequeña empresa emergente que probablemente fracasaría como la mayoría. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba esta revelación. Él menosprecia todos tus logros cuando te vas de nuestras reuniones. Debería haberlo cuestionado más. Daniel mantuvo una distancia respetuosa entre madre e hija. Su presencia era de apoyo, pero discreta, mientras se sometía a una reevaluación repentina la dinámica familiar de décadas. He permitido que controle la narrativa familiar durante demasiado tiempo, admitió mi madre. De repente, mostró una actitud inesperada, reacia al conflicto. Pensaba que lo más importante era mantener la paz, pero le he permitido menospreciarte repetidamente. La llegada de Rebeca interrumpió este momento de conexión. Su expresión inicial denotaba celos al encontrar a su novio manteniendo una conversación íntima con su hermana, pero luego la confusión la sustituyó cuando se explicó nuestra relación profesional. Eres el jefe de Dani, repitió, procesando esta revelación con evidente sorpresa. El director del que siempre habla es usted. La compleja conversación a cuatro bandas que siguió puso al descubierto años de tensión tácita. Mis logros profesionales se habían ocultado sistemáticamente en el contexto familiar, mientras que Rebeca se daba cuenta poco a poco de lo mucho que había asimilado la narrativa despectiva de nuestro padre. Papá siempre decía que te ganabas la vida con un pequeño negocio de informática, admitió con expresión de auténtica confusión. Nunca mencionó que tuvieras empleados ni que fueras exitoso. Nuestra tregua temporal en la cocina dio lugar a un acuerdo provisional sobre cómo manejar la situación en adelante. Mi madre sugirió que volviéramos a la reunión con un nuevo entendimiento común,
Mientras Rebeca asimilaba el respeto profesional que su novio sentía por su supuesta hermana fracasada. La presencia de Daniel proporcionó un contrapeso inesperado durante este reajuste familiar. Su conocimiento directo de mi trayectoria profesional contrastaba fuertemente con la narrativa que mi padre había construido y mantenido durante años. Al regresar a la sala, encontramos a la familia reunida para tomar café y postre. Mi padre era el centro de atención con una de sus historias familiares favoritas. Olivia insistió en crear un sitio web para su proyecto de secundaria, en lugar de algo práctico, decía él, agitando su tenedor de postre con desdén. Mientras Rebeca creaba un plan de negocios que realmente ganó reconocimiento regional, su narrativa omitía deliberadamente que mi página web me había asegurado la admisión anticipada en la universidad y una beca tecnológica, y presentaba el logro de Rebeca como intrínsecamente superior. Mi padre siguió construyendo su narrativa habitual, cada anécdota reforzando su mensaje constante. Siempre perdiendo el tiempo con esos ordenadores en lugar de desarrollar habilidades prácticas, continuó, aparentemente ajeno a la expresión cada vez más incómoda de Daniel, mientras la realidad profesional chocaba con la ficción familiar. A medida que avanzaba, las declaraciones de mi padre se volvieron más audaces, llegando a un territorio familiar, con la aprobación tácita de su público. Olivia nunca encajó realmente en los valores de nuestra familia, declaró con un amplio gesto para abarcar el éxito tradicional representado por los parientes reunidos. Rebeca entendió la importancia de seguir los caminos establecidos hacia el éxito. Surgió la frase inevitable que había utilizado a lo largo de mi vida en los momentos de mayor impacto. No encajas aquí con tus ideas poco prácticas y tu obsesión por los ordenadores, afirmó con rotundidad, mirándome directamente a los ojos mientras se dirigía a todos los presentes. Jugar a ser director general de una página web insignificante en lugar de construir una carrera profesional como tu hermana. A pesar de los años de terapia y la validación profesional, el dolor familiar afloró. Sus palabras encontraban blancos vulnerables establecidos en la infancia. Lo que difería esta vez era la presencia de Daniel, alguien con conocimientos profesionales que contradecían la opinión de mi padre. Daniel dejó deliberadamente la taza de café, y el pequeño ruido llamó la atención en el silencio que siguió a la declaración de mi padre. Señor Mitchell, comenzó con la misma autoridad respetuosa que usaba en las presentaciones corporativas. Creo que ha habido un malentendido significativo sobre los logros profesionales de Olivia. Mi padre hizo un gesto despectivo con la mano para intentar cambiar de tema, pero Daniel continuó con educada insistencia. Innovate Tech no es una pequeña página web, sino una plataforma de software educativo revolucionaria que actualmente utilizan más de 200 distritos escolares de todo el país. Con su reciente expansión a los mercados internacionales, la atención de la sala se desplazó. Mientras Daniel continuaba con su evaluación profesional, que tenía mucho peso, ni siquiera mi padre lo desestimó de inmediato. La empresa cuenta actualmente con 75 empleados, entre los que me incluyo, ya que soy el jefe de desarrollo de software. La revelación cayó como un golpe físico, y las expresiones de mis familiares pasaron de la indulgencia despectiva a la reevaluación confusa. La señora Mitchell es reconocida como una de las mentes empresariales más brillantes con las que he trabajado. Daniel continuó. Su respeto profesional se reflejaba en cada una de sus palabras. Nuestro reciente contrato con el Sistema de Escuelas Públicas de California supone la mayor implementación de tecnología educativa de la historia del Estado.
Cada ejemplo específico de innovación en el liderazgo y respeto en el sector desmontaba sistemáticamente décadas de menosprecio, sustituyendo la ficción familiar por la realidad documentada. La expresión de mi padre pasó de la conmoción y la incredulidad a la ira defensiva, a medida que su narrativa cuidadosamente mantenida se derrumbaba públicamente. La reacción de Rebeca combinaba la sorpresa al conocer el alcance total de mi éxito profesional, con un orgullo evidente que sustituía gradualmente a la actitud competitiva que había mantenido durante mucho tiempo. Los miembros de la familia extensa que habían asimilado la despreciativa caracterización de mi padre durante años, mostraron de repente un nuevo interés y respeto. Mi tío Paul se inclinó hacia adelante con preguntas sobre las aplicaciones educativas, mientras que mi tía Margaret mencionó la reciente actualización tecnológica de su distrito escolar. Mi padre intentó descartar la información de Daniel como una exageración, pero la inesperada intervención de mi madre lo silenció. Siempre he estado orgullosa de la determinación de Olivia, dijo con una voz más fuerte de lo que le había oído en años, aunque yo no entendía del todo su visión. Varios parientes expresaron interés en mi trabajo por primera vez, y las preguntas genuinas sustituyeron a los interrogatorios habituales sobre mi vida personal y supuestas deficiencias. La vergüenza se transformó visiblemente en ira defensiva antes de retirarse a un silencio poco habitual. Su autoridad se vio socavada por una contradicción factual que no podía controlar ni descartar. La satisfacción de ser finalmente reconocido por los miembros de mi familia después de años de menosprecio deliberado se mezcló con emociones complejas, en lugar de un simple triunfo. Las décadas de rechazo no se borraron con un solo momento de reconocimiento. La reacción de Rebeca reflejó un complicado reajuste. El orgullo por mis logros se mezcló con la incomodidad por su papel en la perpetuación de la narrativa de nuestro padre. A lo largo de la conversación, ahora revitalizada, crucé brevemente la mirada con mi padre, y vi la primera grieta en su fachada de superioridad. La confusión había sustituido a la certeza mientras la realidad que había construido se desmoronaba a su alrededor. Los minutos que siguieron a la revelación de Daniel estuvieron marcados por una nueva dinámica familiar. Silencios incómodos, puntuados por el interés excesivo de los parientes que, de repente, descubrían mi trayectoria profesional. Mi padre se excusó para ir al garaje. Su retirada de la vida social no tenía precedentes en nuestra memoria familiar. La conversación fluyó en su ausencia, y varios familiares se acercaron con preguntas sobre mi empresa y mi trayectoria profesional, mostrando un interés genuino que contrastaba fuertemente con años de indiferencia. No tenía ni idea de que tu empresa tuviera tanto éxito, admitió mi tío Paul, mencionando que la junta escolar de su colegio estaba considerando soluciones de software educativo. Deberías enviarme información sobre tu plataforma. Mi madre se movía entre los invitados, orgullosa y con lágrimas en los ojos, repitiendo sus disculpas por haber permitido durante años el desprecio de mi padre, lo que creaba una incómoda conciencia de su complicidad. Nunca cuestioné su descripción de tu trabajo, me susurró en un momento de intimidad. Ese fue mi fracaso como madre. Rebeca navegaba por lo que quizá era el reajuste más complejo, la lealtad defensiva hacia nuestro padre, en conflicto con el orgullo que acababa de descubrir por los logros de su hermana. ¿Por qué nunca nos has hablado de tu empresa?, preguntó durante una pausa en la conversación, con expresión de auténtica confusión. Todos pensábamos que era una empresa emergente en dificultades. La verdad es que lo había intentado en numerosas ocasiones y que había sido rechazada o ignorada,
pero no se mencionó para no entorpecer el avance. Rebeca y Daniel mantuvieron una conversación incómoda tratando de navegar por los límites personales y profesionales que de repente se habían complicado, ya que su relación había adquirido una complejidad inesperada al revelarse su conexión laboral. Deberíamos establecer unos parámetros claros, sugirió Daniel de manera profesional, para garantizar una separación adecuada entre el ámbito personal y el laboral. Mi sobrina Sofía, de 5 años, se acercó con inocente curiosidad, y les hizo preguntas sencillas sobre lo que era ser jefe, lo que, de alguna manera, disipó la tensión gracias a su naturaleza directa. ¿Les dices a todos lo que tienen que hacer?, preguntó con seriedad. ¿Tienes tu propia oficina con una silla especial? Su interés infantil por el liderazgo, libre de expectativas de género, contrastaba refrescantemente con décadas de desdén adulto. Tras una hora de interacción calibrada, tomé la decisión deliberada de marcharme temprano, pero en mis propios términos, en lugar de sentirme expulsado, lo que supuso un cambio sutil pero significativo con respecto a anteriores reuniones familiares. Mi despedida con mi madre estuvo marcada por un nuevo entendimiento y la promesa de comunicarnos de manera más directa en el futuro. Quiero saber más sobre tu trabajo, insistió, agarrándome las manos con una firmeza inusual, sin el filtro de tu padre. La despedida con mi padre resultó, como era de esperar, tensa. Su escaso contacto visual y sus trivialidades murmuradas indicaban un retroceso psicológico más que una reconsideración. Daniel mantuvo una despedida profesionalmente adecuada, reflejando nuestra relación principalmente laboral, mientras navegaba por la conexión personal a través de Rebeca. Nos vemos mañana en la reunión de desarrollo, señora Mitchell, dijo formalmente antes de añadir. Ha sido un placer conectar con usted también en este contexto. La petición de Rebeca de hablar más sugería su interés genuino en conocer mi empresa y mi trayectoria profesional, lo que apuntaba a la posibilidad de tender puentes tras años de separación competitiva. Quizá podríamos almorzar la semana que viene, sugirió tentativamente. Me gustaría saber más sobre Innovate Tech. De camino a casa, experimenté una mezcla de emociones, que incluían reivindicación y tristeza por los años de división y menosprecio innecesarios. Al llegar a mi apartamento, mi teléfono se iluminó con múltiples notificaciones. Había un mensaje de texto de mi madre preguntando por mi estado emocional. Un mensaje profesional de Daniel disculpándose por cualquier incomodidad en el trabajo, pero manteniendo sus correcciones fácticas, y lo más sorprendente, un mensaje de Rebeca con preguntas específicas sobre la estructura de mi empresa y mi trayectoria profesional. Por primera vez en mi memoria, una reunión familiar sin lágrimas en privado y con una renovada resolución de mantener la distancia emocional, sugería una posible reestructuración de patrones establecidos desde hacía mucho tiempo. Esa única confrontación no podía sanar décadas de rechazo y menosprecio, pero representaba los primeros pasos hacia unas relaciones familiares potencialmente más sanas, basadas en la realidad y no en la narrativa cuidadosamente construida por mi padre. Esa experiencia me hizo comprender cada vez más que mantener los límites entre la vida personal y profesional requería un compromiso activo, no pasivo. No se trataba de aceptar los roles asignados, sino de establecer deliberadamente unos parámetros de relación que reflejaran mi realidad y no la percibida. Un mes después de que se revelara el cumpleaños de mi madre, continuaron produciéndose sutiles cambios en la dinámica familiar a través de conversaciones deliberadas, a veces incómodas. Rebeca y yo establecimos una rutina provisional de almuerzos semanales,
En un restaurante tranquilo a medio camino entre nuestras oficinas para reconstruir la relación entre hermanas que se había visto distorsionada durante mucho tiempo por la competitividad de nuestro padre. He estado leyendo sobre tecnología innovadora, admitió durante nuestra segunda reunión, mientras consultaba artículos del sector en su teléfono. No sabía que apareciste en Business Innovators el año pasado. Sus preguntas sobre mi trayectoria profesional reflejaban un interés genuino, más que una comparación, lo que sugería la posibilidad de recalibrar nuestra relación más allá de la narrativa de nuestro padre. Gestionar los límites profesionales con Daniel en el trabajo requería una atención especial. Nuestra interacción mantenía la dinámica adecuada entre el director general y el jefe de departamento, al tiempo que reconocía la inusual conexión personal. Rebeca mencionó tu conversación sobre la historia familiar durante la cena del fin de semana pasado, comentó después de una reunión de proyecto. Mantener la distancia profesional al tiempo que se hace referencia al desarrollo personal. Está procesando muchos cambios en su forma de entender las cosas. El acontecimiento más inesperado llegó 3 semanas después de la confrontación. El nombre de mi padre apareció por primera vez en mi teléfono, ya que normalmente se comunicaba a través de mi madre. Olivia comenzó con torpeza después de que yo respondiera, y su vacilación delató que se encontraba en terreno desconocido. Me pregunté si podrías enviarme información sobre los. Mi compañero de golf forma parte del consejo de administración de una escuela privada que está considerando actualizar su tecnología. La solicitud no contenía ninguna disculpa directa por los años de rechazo, pero sí representaba un reconocimiento sin precedentes de mi legitimidad profesional. La evolución de mi madre fue más rápida. Su visita a mi oficina reveló un interés genuino por comprender mi trabajo. Es increíble, susurró mientras observaba el trabajo de los 75 empleados que ponían en práctica mi visión. No tenía ni idea de lo que habías construido aquí. Su orgullo se mezclaba con un evidente arrepentimiento por no haber reconocido antes mis logros, por haber aceptado durante años la caracterización que hacía mi padre en lugar de investigar por mi cuenta. Te fallé al no verlo por mí misma, admitió durante la comida posterior. No volveré a cometer ese error. Planificar interacciones familiares más pequeñas y controladas supuso otro ajuste de límites. Organizar una cena en mi apartamento en lugar de aprovechar la ventaja territorial de mi padre. Este lugar es más grande de lo que esperaba, comentó mi padre al visitarlo por primera vez. Su observación reflejaba un proceso continuo de adaptación a su nueva comprensión de mi éxito financiero y profesional. Sus incómodos, pero aparentemente sinceros, intentos de mostrar interés por mi negocio, se manifestaban en preguntas ocasionalmente incómodas sobre el funcionamiento y el crecimiento, lo que representaba un intento de reconocer una realidad que había negado durante mucho tiempo. Rebeca actuaba cada vez más como intermediaria entre mi padre y yo. Su credibilidad tradicional le permitía traducir conceptos con los que tenía dificultades para validar cuando venían directamente de mí. Papá mencionó la reciente implementación en tu distrito escolar durante la cena. Me lo contó durante un almuerzo sorpresa y se notaba en su tono. De hecho, él mismo lo mencionó. La postura más activa de mi madre en apoyo de mis decisiones se manifestó de formas pequeñas pero significativas, desde reenviar artículos que mencionaban Innovate Tech, hasta contradecir explícitamente los ocasionales comentarios despectivos de mi padre. De hecho, Richard, durante una breve reunión familiar, escuché por casualidad que el enfoque de la empresa de Olivia se considera innovador, no arriesgado, como tú sugerías.
Su continuo respeto profesional mientras navegaba por nuestra complicada relación familiar me proporcionó una validación inesperada. Su conocimiento directo de mi liderazgo y mi perspicacia empresarial contrastaba con los intentos de mi padre de restablecer su narrativa anterior. Resultó ser acertada en todo momento. Lo afirmó con total naturalidad durante una cena familiar en la que se habló de la evaluación de riesgos empresariales. La dinámica familiar emergente seguía siendo imperfecta, pero mostraba signos alentadores de mejora. Las recaídas ocasionales en patrones establecidos se interrumpían de forma más consistente con correcciones basadas en hechos y el mantenimiento de los límites. La autorreflexión durante este periodo reforzó mi comprensión de que el valor existe independientemente de la aprobación de los padres y del éxito profesional, que proporcionan una validación externa. Mientras continuaba el trabajo interno para abordar los patrones infantiles de búsqueda de validación en fuentes fundamentalmente no válidas, avanzaba de manera desigual el camino hacia el perdón sin permitir más menosprecio. Algunos días sentía compasión por la incapacidad de mi padre para trascender las limitaciones generacionales y personales. Otros, ira por los años innecesarios de rechazo y dolor. Una pequeña celebración por mi cumpleaños ilustró la transición en curso. Mi padre asistió brevemente, visiblemente incómodo, pero haciendo un esfuerzo por reconocer los logros que había rechazado anteriormente. Su regalo, un libro sobre negocios, sugería un paso tentativo hacia una visión más profesional y menos personal de mí. Las lecciones de vida surgieron gradualmente a través de este reajuste familiar, en el que se reconoció el valor propio con independencia de la validación externa. Establecer límites sin necesidad de permiso, y comprender que mantenerse firme genera respeto, incluso cuando es incómodo. El continuo viaje de sanación familiar seguía abierto, pero esperanzado, con un progreso imperfecto que sustituía décadas de patrones estáticos por la posibilidad de relaciones basadas en la realidad en lugar de en roles rígidamente asignados, y la paz interior ganada con esfuerzo. El desarrollo a través de este proceso no dependía de una resolución perfecta, ni de una transformación completa de las dinámicas de toda una vida, sino de mi elección constante de comprometerme de forma auténtica en lugar de aceptar narrativas falsas para conseguir una paz temporal. ¿Hay alguien en tu familia que haya menospreciado constantemente tus logros o tus sueños? ¿Cómo has conseguido mantener tu autoestima a pesar de sus críticas? Me encantaría escuchar tus historias sobre cómo has aprendido a poner límites a familiares difíciles sin romper la relación. Recuerda que, a veces, la acción más fuerte no es romper los lazos por completo, sino redefinir las relaciones en términos más saludables. Comparte tus experiencias en los comentarios. Dale a me gusta si este vídeo te ha hecho recordar tus propias experiencias familiares, y suscríbete para ver más historias sobre cómo navegar por relaciones complejas sin perder tu sentido de identidad. Gracias por escuchar mi historia. Que tu propio camino incluya personas que reconozcan tu verdadero valor, ya sea tu familia de sangre o elegida.